Hola, esta es la segunda parte del video de termodinámica. En esta parte hablaremos sobre cambios de fase y procesos térmicos. Los cambios de fase se refieren a transiciones de la materia. Por ejemplo, el hielo al pasar a un líquido, eso es un cambio de fase. Y para que suceda, tienen que afectar factores muy claves, por ejemplo, temperatura, presión y demás. Bueno, ahora hablaremos de los procesos térmicos. Empezando por el proceso térmico adiabático, es aquel en el que el sistema no pierde ni gana calor. La primera ley de la termodinámica, con la fórmula Q igual 0, muestra que todos los cambios en la energía interna están en forma de trabajo realizado. Esto pone una limitación en el proceso de un motor térmico que le lleva a la condición diabática mostrada abajo. Ahora hablaremos sobre un proceso térmico isotérmico. Es aquel en que la temperatura del sistema se mantiene constante durante todo el proceso. Esto significa que, a pesar que pueden ocurrir cambios en la energía interna del sistema, la temperatura permanece invariable. Un ejemplo común en este proceso isotérmico es en la expansión o compresión de un gas ideal a temperatura constante. Durante la expansión isotérmica, por ejemplo, el gas se realiza trabajo al expandirse mientras recibe calor del entorno para mantener su temperatura constante. Por otro lado, durante la compresión isotérmica, el gas realiza trabajo sobre su entorno mientras se le extrae calor para mantener su temperatura constante. Este proceso son de gran importancia en la ingeniería y la física, ya que nos permiten entender cómo cambian las propiedades de los sistemas térmicos cuando se mantienen en temperaturas constantes. Un proceso termodinámico isocórico, también conocido como proceso isométrico, es un tipo de proceso en el que el volumen del sistema permanece constante, es decir, no hay cambios en el volumen. Ahora, para comprender mejor este proceso, piensa en un pistón que se mueve hacia adentro y hacia afuera, en un cilindro sin cambiar su volumen. Si estás buscando la relación entre presión y la temperatura y volumen en un proceso isocórico, la presión y la temperatura están relacionados por la siguiente ecuación: P por V igual N por R por T, donde P es la presión, P es el volumen, N es la cantidad de sustancia y R es la constante de los gases ideales, y T es la temperatura. En un proceso isocórico, como el volumen es constante, podemos simplificar la ecuación a P1 sobre T1 igual P2 sobre T2, donde P1 y T1 son la presión y la temperatura inicial, y P2 y T2 son la presión y la temperatura final. Ahora hablaremos del proceso termodinámico isocórico. Es aquel en que la presión se mantiene constante mientras se realiza algún cambio en el sistema. Eso significa que el sistema puede intercambiar calor con su entorno para realizar el trabajo, pero la presión permanece constante. En un diagrama de presión-volumen que aquí se representa con una línea horizontal, ya que la presión no cambia. Este tipo de proceso es común en sistemas que están en contacto con su entorno y pueden intercambiar calor con él, como muchas aplicaciones de ingeniería y procesos industriales. Los cambios de fase es cuando cambia de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso. Para ver un cambio de fase o un cambio de estado se necesita una cierta temperatura. Por ejemplo, el agua tiene un cambio de fase de líquido a gaseoso en su punto de ebullición de 100 grados Celsius. Y también hay un cambio de fase de sólido a líquido que en el agua viene siendo 0 grados Celsius. Por debajo de 0 grados Celsius el agua se mantiene líquida en su forma de hielo, y por encima de 0 grados Celsius y debajo de 100 grados Celsius mantiene el agua en un punto líquido. Así que vamos a pasar el agua a un cambio de fase de líquido a gaseoso. La evaporación del agua muestra que hay un cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso, ya que el agua ha alcanzado su punto de ebullición de 100 grados Celsius. Como se puede apreciar, está pasando de un estado líquido a gaseoso. Hola, hoy hablaremos hablaremos de cambios de fase.
Los cambios de frase se refieren a las transiciones. ¿Qué? ¿A qué se refiere? La materia. La termodinámica con la función. Seguimos con los procesos termodinámicos. Primeramente muestra que todos los cambios Ahora hablaremos sobre. No se ría. El volumen del... Eso es 5. Recuerda que un gas ideal... no, parce, va tan bien. Un proceso... Ahora hablaremos del proceso No, pues